Lo que te genera sufrimiento Claro. es que no aceptas que esa persona que ya no está, no esté. Claro. Lo que no aceptas es que ese dinero que tenías que ganar no le has ganado. Lo que no aceptas es que te hayan quitado ese dinero. Lo que no aceptas es que esos padres no te hayan querido. Lo que no aceptas son cosas que ya sucedieron y que internamente no quieres sentir la emoción que te produce lo que pasó. Claro. Por eso la reprimes y eso es la herida emocional. Porque si la sientes tienes miedo de que eso que pasó fuese real. Entonces, para que no sea real, bloqueas la emoción. Y ese es el gran problema en el que sucede el trauma psicológico, ¿vale? En el que la mayoría de psicólogos, psicólogos clínicos, psiquiatras, lo enfocan como si fuera un condicionamiento, pero no es un condicionamiento, es un proceso interrumpido. Cuando ese proceso interrumpido, que estás bloqueando, lo activas de nuevo y acompañas a la persona que lo pueda sentir, lo que hay es un reprocesamiento de la emoción. Y en ese reprocesamiento la emoción es integrada, el pasado es aceptado, es asimilado como experiencia y entonces el hipocampo lo asimila como recuerdo. Yo Y ya lo puedes vi- aprender de eso y seguir adelante. Yo lo he vivido en tus sesiones con la metaprogramación cognitiva. Es muy heavy como cuando hacías las visualizaciones, notaba físicamente ese conflicto o ese recuerdo cómo se movía por el cuerpo. Y ya era en formato de cuchillo, en formato de pues, lo que yo representara, ¿no? Me acuerdo una vez, me impactó mucho cómo empecé a notar que subía por el cuello Es la emoción. y hasta que salió. Y me permití que siguiera el camino. En vez de retenerlo, me permití con su guía, por supuesto. Hostia, y es algo heavy, es algo heavy. ¿Tú En crees que el, en el sí? momento que lo activamos y lo representamos con un símbolo, por Sí. ejemplo un color o por ejemplo una soga o un cuchillo, una piedra, ya tenemos una representación con la que interactuar. Claro. Entonces, el problema por el que no puedes aceptar el pasado y lo sigues viviendo en el cuerpo, lo sigues sufriendo porque estás en lucha con ello, es porque te falta complejidad cognitiva. Entonces, en lugar de obligarte que lo aceptes a base de repetición, lo que hago son unas dinámicas para aumentar tu complejidad, creamos más conexiones cerebrales a toda velocidad y tu potencia cerebral es mayor. Y como es mayor, aquello que antes era un problema deja de serlo. Como deja de serlo, eso de aquí lo vas soltando, se va moviendo y va saliendo. Y cuando sale, es porque esa emoción ya ha sido aceptada y es porque tu cerebro ya no es el mismo que hace 5 minutos, sino que le hemos dado una complejidad brutal y ahora ya tienes la capacidad de hacerle frente a eso. Es muy curioso. Incluso siempre pongo un ejemplo que me hiciste vivir. Lo comenté en el último podcast también. Que me dijiste, ves a tu padre y dile esto. Y dije, no, no puedo. Yo no puedo decirlo a mi padre. Porque yo pienso que eso no va a ser aceptado por mi padre. Y siempre lo digo, ¿eh? Seguro que era un te quiero, no me acuerdo, pero seguro que era un te Fui, quiero. tío, se lo dije y me dijo, sí, hijo, sí, yo pienso igual, siempre he pensado igual. Y dije, puta vida. O sea, llevo 40 o 30 años creyendo una película que me había montado por una percepción. Porque al final la realidad es percepción. Y todo lo basamos y lo creamos en base a la percepción. Igual que mi hijo hoy, por mucho que lo hablamos el otro día en la Mastermind, ¿no? Por mucho que intentes ser el mejor padre del mundo, estás creando trauma. Porque es percepción. Y tú a tu hijo, por mucho que creas que quitarle el juguete es educacional porque, o apagarle la tele o el iPad es educacional, Haces lo que él se puedes. lo toma como un puto trauma porque es perceptivo. Papá no me está cuidando porque me está pagando eso. O sea, al final es un juego de percepción. Yo creo que voy a Dime. decir otra burrada. A ver. Hay errores que no puedes evitar no cometer, porque tienes que cometerlos para que él sufra el daño necesario para dirigirse Exacto. hacia esa dirección que Ahí, tú no has podido resolver. ahí le das. Cuando... Y entramos en el temazo de papás y hijos, porque sí, esto es un temazo. cuando tenemos un conflicto en el presente y lo abordas terapéuticamente y lo resuelves, acompañas a la persona que lo resuelva, y en ese momento hay un momento de ¡wow, qué bien! Pero hay un punto en el que la persona siente que eso volverá a suceder. Porque lo que le estaba pasando no era nuevo, sino que era una experiencia ya reconocida. Si a la gente, por ejemplo, si la gente que nos puede estar oyendo o viendo, piensan en lo que más les está doliendo en este momento de su vida y lo describen con una palabra, por ejemplo, soledad, abandono, traición, mentira, lo que sea, ¿vale? Esa palabra verá que ya le han pasado varios momentos en su vida en los que siempre es la misma palabra. Y si vas
rastreando esos conflictos hacia atrás y vas resolviendo los conflictos reflejo, llegas a un conflicto original, que es un momento en el que se te hizo un daño y que tu cerebro ha intentado exponerse a ello varias veces en la vida para intentar asimilar a través de esta experiencia actual la anterior. Y la anterior. Por eso se repite el patrón, porque es un proceso de capacitación, es un entrenamiento. Tú buscas ese conflicto de una forma inconsciente o relativamente inconsciente para exponerte y terminar resolviéndolo. Al final somos IA. Aprendemos mediante... Sí, aprendemos mediante es IA. repeticiones. Somos IA, por eso os digo. Pero lo más jodido es que en la gran mayoría de esas experiencias de la infancia que han generado ese conflicto original que ha derivado en lo que nosotros llamamos una reactancia cognitiva, esas experiencias la han causado familiares. Claro. Familiares con los que si analizas el árbol, ves que hay una similitud entre las sílabas de los nombres o hay ciertos parecidos. Eso me flipó cuando lo explicaste. Esto flipé yo. Dentro del mismo árbol podemos rastrear similitudes y podemos ver que la persona con la que tienes un lazo es la persona que te ha hecho el daño, que ha activado la reactancia, que ha hecho que vivas una serie de conflictos reflejo que son los mismos que esa persona no ha podido resolver. Wow. Entonces, una de las cosas más... Yo con 20 años, 19, 20 años, ya daba conferencias sobre árboles familiares. En sitios de estos más de terapeutas, místicos y demás, ¿no? Porque yo tengo una visión muy concreta de análisis de árboles. Pero Con siempre... 18 años, es muy joven, tío. Y lo que yo veía es que en el árbol había un conflicto que iba saltando de una generación a otra. Y que ese mismo conflicto que la madre no había podido resolver lo está intentando resolver la hija. ¿Vale? Con el tiempo, analizando con más detalle los árboles, y no es con más datos, sino siendo más preciso, vi que normalmente se salta una generación el conflicto. Es decir, hay un abuelo que tiene un problema, la siguiente generación es una hija o es un hijo, que se capacita para resolverlo, busca una pareja complementaria que le da ese push que por sí mismo no podría resolver, ¿vale? Y la siguiente generación ya tiene la complejidad genética y cognitiva y experiencial para poder resolver eso. Entonces hay un familiar dentro de esa rama que le hace por casualidad vivir una experiencia conflictiva que hiere al niño, que la niega, la reprime, la bloquea, activa una reactancia, que es un patrón repetido de conflicto reflejo, que eso todo el rato se está exponiendo y reexponiendo, para resolverlo. Si lo resuelve, desactiva el conflicto para todos. Si no lo puede resolver, vuelve Eso es lo de a pasárselo a sus los hijos para que la pecados siguiente de los- generación... Serán hasta Mira, podría ser. esas frases, ¿no? Pero si no lo puede resolver, o lo pasará directamente a sus hijos, a través de una experiencia casual que vivirán esos hijos, o se saltará a la siguiente generación para que la siguiente generación se capacite, busque una pareja y demás. Y por eso, muchas veces, la primera pareja con la que la gente tiene hijos es una pareja que no tiene mucha lógica, porque no hay una compatibilidad de pareja. Es un enamoramiento fugaz, es una obsesión, es un... Y tienen hijos y después se separan entre los 2 y los 5 años. Y después ya tienen una pareja sana. Ya tienen una pareja que se encargan de estar bien, de divertirse, hay una similitud. Entonces, hay muchísima diferencia entre las parejas que son la pareja para tener hijos, Hostia. que añade una complejidad al conflicto que yo no he podido resolver, de lo que son parejas elegidas simplemente para tener una compatibilidad, un amor, una vida, ¿no? Hostia, qué fuerte. ¿Siempre ese conflicto se somatiza físicamente? ¿O No siempre. No siempre. Si, por ejemplo, la tensión que tú experimentas con el conflicto y vas viviendo diferentes reexposiciones al conflicto, en cada reexposición sufres un montón. Cuando sufres, lloras, gritas, te enfadas y liberas tensión. Entonces ahí no somatizas porque estás liberando tensión. El problema es tragárselo y no... Cuando se alarga demasiado, por ejemplo, una reactancia, y hay demasiado tiempo porque a lo mejor estás más aislado, más evitativo, más depresivo y no vives una experiencia que te permita catalizar lo que estás sintiendo, la tensión se acumula para adentro. Entonces, inicialmente siempre se encuentra la tensión original entre la faringe, el plexo o el diafragma. Siempre está aquí la tensión inicial, ¿vale? Que es una contracción. Se nota aparte, es como un... Y por eso la gente mayor, como acumula tanta tensión, tiene tantos problemas de espalda y se encorvan. Entonces el problema no está en la espalda, está aquí delante. ¿Vale? Entonces, cuando esto aquí ya les está dañando demasiado, esta tensión se empieza a poner en una fase latente, se enfría, el cuerpo la enfría, redirigiéndola hacia otras partes del cuerpo, normalmente para arriba. Lo que es cervicales, mandíbula, dolores de cabeza, ¿vale? Después para la espalda, después articulares en los brazos, después lumbares, después zona genital, estómago y piernas. Entonces el cuerpo genera unos sistemas de focos de tensión que los va distribuyendo. Hostia. Y es completamente loco, porque cuando tú analizas
cientos de focos de sistemas de focos de tensión a través de colores. Hay un ejercicio de metaprogramación para ver los focos de tensión de las personas y vas viendo cómo la tensión va creando diferentes focos, que unos son fríos y otros cálidos. Tú puedes ver dónde tenemos tensión acumulada nosotros. Es una visualización en la que tú vas viendo las partes de tu Ah, cuerpo vale, que están eso. apretadas Tú y me le vas guías, poniendo tú me un color. guías y yo, Claro. vale.